Bueno, vamos a empezar entonces con la masterclass. Primero, antes una breve teoría, antes de ver la parte práctica, ¿no? Para tener algunos conceptos previos para comenzar a hablar de todo lo que vamos a comenzar a introducir hoy día, ¿no? Bueno, ¿qué es una serie de tiempo, no? En sí, básicamente, si tenemos una variable, ¿no? En la cual puede tener datos que varían en el tiempo, ya podríamos estar hablando sobre una serie de tiempo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la temperatura, ¿no? Si nosotros tomamos todos los días el valor de la temperatura, entonces es una variable que varía en el tiempo, ¿no? Entonces puedes tener una serie de tiempo, ¿no? Si medimos el PBI, ¿no? De un país, ¿no? Cada trimestre, igualmente, ¿no? Podemos tener una variable que varía en el tiempo, justamente, ¿no? Y así, con cualquier componente que se imaginen, puede ser meteorológicos, ¿no? Como temperatura, velocidad del viento, ¿no? Nubosidad, puede ser también variables económicas, ¿no? Puede ser variables de una empresa, como flujo de caja, ventas, ¿no? Volumen de ventas, utilidades, ¿no? Etcétera, entre otras cosas, ¿no? Inclusive una serie de tiempo puede ser la presión, ¿no? La presión arterial, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, todos estos casos básicamente involucran un análisis de series de tiempo, que lo hace diferente a otros tipos de análisis, ¿no? Como habrán visto quizás en algún momento en- con respecto a clasificación o regresión. Lo que diferencia es que hay una dependencia en el tiempo de todos los datos, ¿no? Todos los datos en una serie temporal tienen una dependencia del tiempo, es decir, son secuenciales, ¿no? Al igual que las palabras, ¿no? El orden importa. Entonces, lo mismo, ¿no? En una serie de datos, ¿no? En una serie de tiempo, el orden importa. Este es un componente muy importante que hace que todo nuestro análisis varíe con respecto a un análisis de regresión normal, ¿no? Entonces, eso vamos a ver un poco hoy día. Bueno, otra característica, el muestreo en puntos adyacentes en el tiempo introduce una cierta correlación, ¿no? Natural. Bueno, es natural, por ejemplo, si es que medimos la hora, perdón, si es que medimos la temperatura cada hora, ¿no? Si una hora es 23 grados, la hora siguiente puede ser 23,5, la hora siguiente puede ser 24, y así, ¿no? Pero de pasar 24 a pasar a -1 es muy complicado, ¿no? O pasar a 5 grados, que hay un gradiente de 20 grados es demasiado extraño. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor que viene está muy fuertemente relacionado con el valor que lo precedió. Entonces, esta es una correlación natural que siempre se suele ver, ¿no? En todo lo que son series temporales. No es obligatorio, pero siempre es una tendencia, ¿no? Muy natural en todas las series de tiempo, ¿no? En la gran parte de las series de tiempo. Otra cosa muy importante es la forma de medir una variable en el tiempo, determina qué tipo, ¿no? Qué tipo de variable o qué tipo de serie de tiempo es. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros medimos la temperatura por día, ¿no? O lo medimos por mes, o por semana, o por hora, vamos a hablar de básicamente de una serie discreta, ¿no? Va a haber tiempos, digamos, de salto discreto, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si medimos después de un día, después de 3 días, después de 2 días, después de un día y medio, y así, ¿no? Vamos a tener una serie de tiempo con intervalos irregulares, ¿no? ¿Y qué pasaría si pusiéramos idealmente, ¿no? Hablando de un caso muy ideal, eh, la medición de la temperatura todo el tiempo, de forma continua, ¿no? Que no haya ningún espacio, o sea, entre dos mediciones siempre debe haber una medición, ¿no? Entonces hablaríamos sobre series de tiempos continuas, ¿no? Entonces existen esas series de tiempo. Entonces, en la gran mayoría de los casos, todas esas series de tiempo podemos encontrar una forma de transformarlas para observarlo como si fuera una serie discreta, ¿no? En tiempos iguales, ¿no? Una serie de tiempo en intervalos de tiempos iguales. Entonces, sea por interpolación o por muchas otras técnicas, vamos a poder pasar una serie de tiempo cualquiera a una serie de tiempo X espaciada, ¿no? Básicamente es eso. Eso es muy importante porque eso nos permite justamente aplicar algoritmos y hacer el estudio de series de tiempo, ¿no? Bueno,
Veamos unos ejemplos de series de tiempos sencillos. Bueno, las ventas mensuales en dólares de una compañía es básicamente una serie de tiempo, ¿no? Cada mes va a tener un volumen de ventas que va a variar en el tiempo. Entonces, es una variable que yo mido en el tiempo, ¿no? Y justamente tiene diferentes valores. Entonces, justamente eso también es una serie de tiempo. La temperatura media diaria de una ciudad también, ¿no? Cada día va a tener un diferente valor, ¿no? Es una variable, ¿no? Que justamente tiene variaciones en el tiempo, ¿no? Precios de cierre diario de una acción de Google, ¿no? También, ¿no? Todo lo que son precios de divisas, de activos financieros, son también series de tiempo, ¿no? Es eso, es muy importante tener ese concepto en mente. Veamos otros ejemplos de series de tiempo y veamos algunas características muy importantes de las mismas, ¿no? Por ejemplo, esta es una serie de ganancias trimestrales por cada acción, ¿no? De Johnson Johnson, ¿no? Entre los años 1960 y 1980, ¿no? Entonces, estos son trimestrales, ¿no? Las compañías suelen publicar cada trimestre sus estados financieros. Entonces, bueno, tenemos una granularidad que es trimestral, ¿no? Ese es el equiespaciado que tenemos. El número de puntos muestreados, todos los puntos de esta data son 84. El número de variables es 1, ¿no? Justamente las ganancias por acción. Entonces, si vemos intuitivamente, ¿cómo describiría las fluctuaciones de la serie? ¿No? ¿Qué patrones más resaltantes logras ver? Entonces, si vemos esto, intuitivamente podemos ya hablar acerca de conceptos de tendencia, ¿no? Existe una tendencia creciente, ¿no? Existe una cierta estacionalidad, ¿no? Cada año tiende a subir en ciertos meses y a bajar en ciertos meses. Entonces, estos patrones que justamente visualmente podemos detectar como humanos, igual los algoritmos pueden detectarlo y aprovechar para realizar predicciones, ¿no? Es importante ir formando esa nomenclatura, ¿no? Interna para poder entender cómo funcionan los modelos. Veamos otro ejemplo. El índice global de temperatura desde 1880 hasta 2015, ¿no? Igualmente, vemos una tendencia, vemos una estacionalidad. Puede ser que la tendencia en algún momento se haya, digamos, roto o movido, sí, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pero acá se ve claramente, ¿no? Que es una tendencia creciente en general, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar con respecto a esta serie, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Entonces, para terminar esta introducción teórica y para pasar más a la parte práctica, podemos entender entonces que todas las series de tiempo, una forma de describirlas es a través de tres componentes, ¿no? Un componente de tendencia, un componente de estacionalidad y un componente de error, ¿no? Justamente, ¿no? El de tendencia te indica qué tanto crece una serie, ¿no? Qué tanto baja, qué tanto, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Sostenido en el tiempo. La estacionalidad te indica patrones, ¿no? En ciertas frecuencias de tiempo, ¿no? Repetitivas, ¿no? Básicamente es eso, que siempre se repite ese patrón, ¿no? Vamos a ver un poco también cómo detectar esto, ¿no? Vamos a comentarlo, ¿no? Bueno, y luego sigue el error, ¿no? Todo lo que no se pueda ver como tendencia o estacionalidad, una forma típica de representarlo es como error, ¿no? Idealmente debería distribuirse similar a un ruido blanco, ¿no? Lo que conocemos como ruido blanco. Entonces es eso. Muchos estudios también hablan sobre una componente cíclica, ¿no? Que son superiores a, básicamente, oscilaciones superiores a un año, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los ciclos económicos, ¿no? Es eso. Dependiendo de qué estemos estudiando, vamos a, digamos, a vernos impactados por cualquiera de estos componentes, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Básicamente es eso. Y bueno, esta es justamente la intuición de cómo puede componerse y descomponerse una serie, ¿no? En esas partes, ¿no? Cabe mencionar que justamente cuando veamos ahora en lo que es criptomonedas, ¿no? Que es un activo financiero, ¿no? El cual eh, es altamente volátil, vamos a poder ver que estos patrones se cumplen en ciertos momentos y después se rompen, ¿no? Entonces, ahí vamos a ayudarnos bastante en la inteligencia artificial, con los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Justamente para
poder capturar todos esos patrones, ¿no? Que humanamente sí es mucho más complejo, ¿no? Bueno, es eso. Entonces, si hay alguna pregunta lo pueden mencionar. Si no, vamos a pasar a mencionar la parte del código, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, este es un código en Colab, ¿no? Para los que los conocen, básicamente, por medio de Gmail, uno teniendo una cuenta de Gmail puede crearse básicamente una cuenta en Colab, ¿no? Es bastante intuitivo, basta con darle en Gmail, ¿no? En darle básicamente, inclusive aquí no, ¿no? Aquí en estos puntos, darle en Drive, después de darle en Drive, darle en Nuevo, en Más, y ya podemos abrir nuestro Google Collaborati, ¿no? Si no lo tuviéramos, simplemente le damos en conectar más aplicaciones, ¿no? Esperamos un momento y escribimos la aplicación, ¿no? Google Colab, o Colab simplemente, ¿no? Como ya lo tengo, entonces seguramente, bueno, igual me apareció, ¿no? Ya está instalada, ¿no? A ver, tenemos una pregunta de Jorge. ¿Podemos descargar el código de la presentación? Ujú. Ahí me confirmas, me pueden confirmar, a Sí, ver. la presentación, vamos a subir el video donde ya va a estar la presentación, Ujú, entonces de eso no se preocupen. Más bien tú confírmame, Kevin, si es ujú. que me preguntan si pueden enviar luego Sí, el archivo de Colab, sí, sí, así ¿ok? es. Sí, ahí se la enviamos. Ujú. Sí, bueno, vamos a hacer un poco de introducción al código, ¿no? Para que estemos familiarizados con el lenguaje, ¿no? Antes de ver justamente lo que son las predicciones. Bueno, como hemos visto, de esta manera, ustedes pueden crear básicamente sus cuadernos de notebooks, ¿no? De Jupyter. Solamente que lo tienen en la nube, ¿no? Y la ventaja de esto es que pueden tener diferentes, por decirlo así, entornos virtuales por cada cuaderno, ¿no? Pueden tener diferentes tipos de librerías con diferentes versiones y eso les va a facilitar mucho cuando requieren realizar pruebas, ¿no? En código. Bueno, entonces vayamos a la parte de la introducción. Entonces, básicamente para la extracción de valores de activos financieros, tenemos una API llamada Yahoo Finance, ¿no? Para introducir un poco esta parte, que es nuestra fuente de datos, una de nuestras fuentes de datos principales y es gratuitas, ¿no? Todos podemos entrar a Google, ¿no? A Google y escribir Yahoo Finance y justamente nos va a salir esto. Si le hacemos clic, justamente nos va a botar un montón de noticias y datos de finanzas, ¿no? Justamente de activos financieros, de portafolios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Por ejemplo, yo voy a hacer clic a un activo, ¿no? Entonces, dependiendo qué activo, aquí inclusive podemos buscarlos, ¿no? Por nombre, por sus tickers, ¿no? Para que los que son de repente relativamente nuevos en el mundo financiero, los tickers caracterizan un activo, ¿no? Puede ser una empresa, ¿no? Si es que es una acción, ¿no? Eh, puede ser un bono, puede ser una tasa de cambio, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Entonces, justamente primero veamos un ejemplo de unos activos, ¿no? Por ejemplo, de este su ticker es S igual F, ¿no? Básicamente nos indican, ¿no? Qué es esta nomenclatura en mini Standard Poor's 500, ¿no? Entonces, como vemos, son igualitos, ¿no? Podemos analizarlo bajo el pensamiento de series de tiempo. ¿Por qué? Porque son datos que varían en el tiempo, ¿no? Podemos verlo en un día, en 5 días, en un mes, en 6 meses, ¿no? Pero nosotros lo ideal es obtenerlo, ¿no? Esta data en un formato, podría ser plano como Excel o CSV, ¿no? Entonces, para eso, si lo queremos hacer manualmente, podemos ir a Historical Data, ¿no? Y poder descargar esta información, ¿no? Y aquí nos dan opciones. Nos da la opción de descargarlo diario, semanal o mensual, ¿no? Típicamente los análisis de precios
eh, digamos, en la gran parte de Internet se hacen diarios, ¿no? Sin embargo, para hacer un grado de diferencia, ¿no? Y mostrarles algunas cosas más interesantes, hoy día vamos a hacer análisis por hora, ¿no? Y le vamos a mostrar inclusive cómo hacer análisis por minuto, ¿no? Pero es bueno que, que sepan que por aquí también se puede extraer datos, ¿no? Entonces, vamos por ejemplo, a modo de ejemplo, vamos a darle a aplicar, ¿no? A este filtro y vamos a poder extraer el Excel, ¿no? Justamente. Le damos a aplicar, nos va a salir un mensaje y después se va a extraer el archivo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y bueno, igual ustedes pueden cambiar aquí el intervalo de tiempo que desean, ¿no? Y todo eso. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto automáticamente, ¿no? De repente ya no deseamos estar haciendo clic cada rato, ¿no? Porque cada día va a salir una fecha nueva, ¿no? Entonces podemos usar la API, ¿no? La API de Yahoo Finance. Entonces, ¿cómo instalamos la API de Yahoo Finance? Le damos pip install, justamente Yahoo Finance, ¿no? Instalamos toda la librería y luego podemos importar algunas librerías, ¿no? Básicas, ¿no? Las librerías NumPy, las librerías Pandas, Matplotlib, ¿no? Seaborn, Yahoo Finance, ¿no? La librería Yahoo Finance se importa de esta manera, ¿no? Import Yahoo Finance o YFinance, HYF, ¿no? Este es el típico alias que se le da a Yahoo Finance. Bueno, luego de esto, a modo de introducirnos en análisis de series temporales, podemos ver algunas funciones que podemos hacer con series, ¿no? Que te permite hacer Python con series de tiempo o con el tiempo para empezar primero, ¿no? Para representar al tiempo, Python tiene un tipo de objeto llamado timestamp, ¿no? Como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero crear la fecha del año 2020, el mes 10, el día 1, la hora 5, el minuto 13, ¿no? Bastaría yo con hacer esto y ya lo tengo, ¿no? Entonces esto es para tener la intuición, ¿no? Justamente una serie de tiempo va a tener una característica muy fuerte, que es el tiempo, ¿no? En el cual en el lenguaje Python va a tener el formato timestamp, ¿no? Entonces aquí tenemos otro, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de esas fechas, no? Podemos sacarle los atributos que son de esta fecha, ¿cuál es el segundo? 34, ¿no? Y así sucesivamente, ¿cuál es el mes de esta fecha, ¿no? Inclusive podemos transformar, ¿no? Tenemos una lista de diferentes fechas con diferentes formatos y queremos saber cómo pasar esto a un formato de timestamp. Entonces es relativamente fácil hacerlo en Python. Primero podemos básicamente acumularlos en una tabla y luego podemos pasarle esta función llamada pd to datatime. ¿Qué va a hacer? Lo va a convertir a datatime, ¿no? A datetime. Entonces, básicamente esto que va a hacer, va a reconocer el texto y lo va a asociar a una fecha, ¿no? Por ejemplo, esto es enero, ¿no? Junio del 30, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Justamente, 2019, ¿no? Justamente 2019, junio 30. Luego dice 1 de enero del 2020, ¿no? Pero está escrito de otra manera muy distinta, ¿no? Dice 1, después todo el mes completo, pero en inglés y el año. Y aquí está, ¿no? 1 de enero de 2020. Aquí menciona, ¿no? 26 de junio de 2015. Aquí también, 26 de junio de 2015. Y acá está otra manera, ¿no? Con slash, ¿no? 7 de diciembre de 2020. 7 de diciembre de 2020, ¿no? En este aspecto, eh, podemos, digamos, identificar ciertos casos, ¿no? Como, ¿qué pasa si yo pongo el 12 al comienzo, el 7 al final y cosas así, ¿no? Para eso hay otros métodos de Python que nos van a permitir escoger, digamos, ¿no? Una estructura, cómo sacar de ese texto una fecha en base a la forma que tiene, ¿no? Yo puedo saber, primero va a venir el día, yo tengo una nomenclatura, ¿no? De un documento que primero ponen el día, después el mes, después el año, pero hay otro documento que ponen al revés.
Entonces, de eso no hay problema porque ya hay funciones de Python que manejan eso, ¿no? El orden, ¿no? Pueden lidiar bastante bien con el orden. Bueno, entonces, luego sigue también cómo crear rangos, ¿no? Justamente para nuestro caso, nos conviene o nosotros trabajamos con series justamente de tiempo y justamente por eso es que trabajamos con series de fechas, ¿no? Estamos viendo lo que es el objeto fecha. Y ahorita vamos a ver ya un poco más de cómo crear una serie de fechas, ¿no? O cómo manejarlo, ¿no? Cómo se maneja. Entonces, si nosotros ponemos pd.range, ¿no? Ponemos una fecha y ponemos periodos y frecuencia, ¿qué nos va a salir? Por ejemplo, aquí va a crear, tomando esto como fecha de inicio, quiero crear una lista de 2 elementos que va a arrancar desde aquí y con una frecuencia B, ¿no? Esta frecuencia B quiere decir días útiles, ¿no? Lunes a viernes. Hay distintos códigos para esto, para generar diario, ¿no? Diario, semanal, mensual, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive, como ven aquí, el más, entre comillas, difícil que sería de hacerlo manualmente es el de días laborables, ¿no? Es eso, Python nos permite hacer eso. En una sola línea de código podemos generar fechas, ¿no? Para poder asignarlo de repente a una tabla, ¿no? Queremos darle temporalidad a una tabla que ha venido sin fechas, ya podemos hacer eso, ¿no? Con esta función de Python. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de eso, ¿no? Viene las variables x1, x2, x3 sin ninguna fecha atribuida y nosotros ya sabemos que corresponde el de 2022, ¿no? El mes 2, el día 3 de los días laborables, ¿no? Entonces yo simplemente creo esto y le asigno a mi índice, ¿no? Y ya está. Como práctica, o bueno, como buena práctica, siempre es bueno que el atributo de la fecha vaya siempre aquí, en el índice, ¿no? Hablemos un poco de qué es un data frame, ¿no? Para seguir con ese análisis. Así como en Excel se manejan tablas, en Python hablamos sobre data frames. Data frames es un objeto de Python, el cual puede guardar columnas, ¿no? Columnas, pero también puede guardar índices, ¿no? Similar a una hoja de cálculo, ¿no? Similar a una hoja de cálculo, donde ustedes pueden tener nombres de columnas, como pueden ser A, B, C, ¿no? Nombres de filas, como puede ser la numeración 1, 2, 3, 4, y los valores, ¿no? Aquí el símil es igual, solamente que aquí tienes los valores igualmente, que pueden ser letras o números, y en columnas tú le puedes poner el nombre, ¿no? Puedes poner el nombre que desees, y en el nombre de la fila también, y pueden ser fechas, ¿no? Y cuando analizamos series de tiempo, es muy conveniente que el índice sea fechas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los datos tienen digamos, una temporalidad inherente, ¿no? Es por eso, justamente porque son series de tiempo. ¿Es eso? Entonces, veamos un poco más a detalle el API de Yahoo Finance, ¿no? Para aprender a explotar un poco esta tecnología, ¿no? Entonces, usamos la API de Yahoo Finance para analizar los precios de activos del mercado financiero. Esta API nos da los precios con una latencia menor a 1/10 de segundo, ¿no? Ujú. Entonces, veamos los códigos. Los intervalos de tiempo en los que podemos extraer estos precios son justamente 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15, 30, 60, 90, 1 hora. Un día, 5 días, una semana, un mes y 3 meses, ¿no? Entonces, acá podemos ver ello, ¿no? Los periodos y cómo ponerlos en código. Es decir, yo quiero la data de, por ejemplo, ¿no? Del cambio de dólar con los yenes cada semana. Entonces, yo uso el código un week, ¿no? Este de aquí, ¿no? Y tengo que usar el ticker, ¿no? El ticker de tipo de cambio, ¿no? UCD con yen, ¿no? Y con eso ya puedo comenzar a hacer análisis, ¿no? Entonces es eso. ¿Qué más? Podemos también realizar lo que es sacar diversos valores, ¿no? Atributos. Por ejemplo, todo activo, ¿no? Tiene un precio, ¿no? Y ese precio oscila eh, en un intervalo, digamos, la granularidad más pequeña de variación de un activo en precio es un tick, ¿no?
¿no? Que está en el orden de los milisegundos. Entonces, eso ocasiona que si nosotros queremos saber el valor de, por decirlo así, ¿no? De un día, es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque un día, ¿cuántos milisegundos tiene? Muchos, ¿no? Entonces no existe el precio de un día, ¿no? Lo que existe son lo que vamos a ver ahora. Lo que existe es el precio en el que abrió, ¿no? El open. Lo que puede existir es el precio que cerró, el close. Lo que existen es el volumen de, digamos, ¿no? De montos de las cuales fueron las transferencias de compra y venta, ¿no? De ese activo. Lo que existe es el valor más alto, o sea, en cuál fue el milisegundo más alto, ¿no? O sea, el milisegundo donde ese activo tuvo el valor más alto y también, ¿no? El valor más bajo, ¿no? Entonces, eso es lo que existe, ¿no? Pero no existe un valor del día, ¿no? Porque justamente, aproximadamente cada milisegundo se está generando un nuevo precio, ¿no? Podría ser igual y podría ser igual, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces es eso. Así como para el día no existe un valor único, tampoco no existe ni para la hora, ni para el minuto, ni inclusive ni para el segundo, ¿no? Entonces, eh, es eso. Debemos tener bastante en cuenta en eso porque lo que vamos a tener que leer para análisis de series de tiempo, para lo que son activos, vamos a tener que familiarizarnos bastante con este diagrama, ¿no? De velas, ¿no? Esto de acá, la idea es entender la intuición, porque como lo vamos a ver en código en nuestro caso, entonces no vamos a ver tantas gráficas de esta naturaleza, ¿no? Pero para que puedan saberlo, básicamente cuando es color verde indica que es una subida, ¿no? Ha subido desde el valor open hasta el valor close, que es el ancho de la barra, ¿no? Y el high y el low, que son, digamos, representados por la parte, digamos, más extrema de la barra, es el punto más alto y más bajo de la acción, ¿no? Entonces, si la barra es color verde, es que ha subido, ¿no? Desde el punto inferior de esa barra gruesa hasta el punto superior de la barra gruesa. Y si es rojo, es que ha caído, ¿no? Te indica la dirección, ¿no? Y bueno, es eso básicamente. Entonces, algo que hay que recordar o hay que tener en cuenta es que no todos los activos cotizan las mismas horas, ¿no? Un activo financiero cotiza en una bolsa, ¿no? De valores. Y estas bolsas de valores suelen tener horarios, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, abre 9:30 y cierra a las 4. Y solamente abre de lunes a viernes. Y los días festivos cierra, ¿no? No, nadie hace transacciones. O no puede hacer transacciones al menos habitualmente en la bolsa, ¿no? Entonces, ese es un tipo de mercado para lo que son activos, ¿no? De empresas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hablamos del mundo de divisas, ¿no? De divisas en general, ¿no? Puede ser Forex, que son las monedas, ¿no? Justamente dólar, yen, ¿no? Soles con dólares, inclusive, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Libras esterlinas con dólares, ¿no? ¿Qué pasa en ese mundo, no? En ese mundo ya no existe esta limitante, ¿no? Tú tienes datos todo el tiempo. Tienes datos en las 24 horas del día, ¿no? Es decir, todo el día va a haber datos. No va a cerrar en ningún momento. Y con las criptodivisas igualmente, ¿no? Entonces, esta es una ventaja para analizar series de tiempo, ¿no? Al menos para tener un primer acercamiento a si queremos analizar activos financieros, ¿no? Si usamos criptodivisas o divisas en general, no vamos a poder tener series completas, ¿no? Y no series partidas, ¿no? Como podría ser en los activos comunes. Entonces, esto es lo que le da un punto a favor y otro punto a considerar es que, a diferencia de los activos financieros que cotizan en bolsa, ¿no? Pertenecientes a empresas, las criptodivisas o las divisas suelen ser volátiles, ¿no? Y las criptodivisas suelen ser mucho más volátiles, ¿no? Es más, las criptodivisas únicamente son las que, digamos, son parte de los activos financieros más volátiles que hay, ¿no? En cambio, una empresa no, ¿no? Hay ciertas regulaciones, hay cierto marco, ¿no? Ciertas organizaciones que permiten que esto no oscile de esa manera, ¿no? Igual con las monedas, ¿no? Hay bancos, cada país tiene su banco central, ¿no? Su banco central hace que pueda controlar el tema, el tipo de cambio, ¿no? Por medio de políticas, ¿no?
Entonces, es eso. En cambio, las criptodivisas no, ¿no? Entonces, ahí es donde la volatilidad debes tenerla en cuenta en los análisis, ¿no? De series de tiempo. Es eso. Entonces, veamos o repasemos estas nomenclaturas. Bueno, vamos a usar el método download de Yahoo Finance, ¿no? Para extraer los datos. Y esta función requiere de los tickers. Bueno, los tickers, justamente como les digo, ¿no? Es como el nombrecito, ¿no? El código de cada activo, ¿no? Los tickers son un código, ¿no? Con letras únicas que identifica una acción en el mercado financiero, ¿no? Si estás en el mercado, en la bolsa de valores, es una acción, ¿no? Si estás en Forex, puede ser una divisa, ¿no? Si estás en el mundo de criptomonedas, puede ser justamente una criptodivisa, ¿no? El periodo te indica qué es lo que vas a extraer bueno, mejor dicho, cuál es el intervalo de tiempo hacia atrás que vas a extraer. Y el intervalo te indica básicamente, o le vas a indicar, mejor dicho, a la API, cuál es la granularidad, ¿no? Si yo lo quiero semanal, diario, ¿no? ¿Cómo lo quiero, ¿no? Los datos. ¿Es eso? Acá hay un ejemplo. Si quisiera descargar los activos de Uber, pongo tickers igual a Uber, periodo igual a 2, los 2 últimos días y los intervalos cada minuto, ¿no? Al ser una API gratuita, bueno, nos dan los datos y todo ello, ¿no? Igual va a haber algunas limitantes que vamos a ir viendo. Bueno, una de las principales limitantes es que si ponemos un minuto, yo no puedo retroceder hasta hace 5, 10 años, ¿no? Porque si yo hiciera esto, voy a tener muchos datos de un minuto, ¿no? Y esto, además, como puede ser usado para fines de justamente, ¿no? De trading algorítmico y todo eso, muchas veces las empresas venden, ¿no? Esa información. Sin embargo, para lo que son criptodivisas, sí hay formas gratuitas de conseguir, ¿no? A discreciones de minutos, ¿no? Vamos a verlo eso después, ¿no? Bueno, primero veamos esta parte, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, queremos descargar los activos de Uber, ¿no? Los precios. Entonces, vamos a ver los 30 días, intervalo cada 5 minutos. Y aquí podemos ver justamente, ¿no? Entonces, en este intervalo de 5 minutos, ¿no? Como se acuerdan, les mencioné, no existe un precio único en 5 minutos, ¿no? Porque cada milisegundo varía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí existe? Es el open, ¿no? Cómo abrió, ¿no? Cómo cerró, ¿no? El valor más alto y el valor más bajo, eso es lo que existe. Y bueno, si yo promedio los volúmenes con el precio, podría obtener un cierre ajustado, etcétera, ¿no? Y el volumen, ¿no? Justamente, ¿no? O si yo considero, por ejemplo, dividendos de la empresa, ¿no? Igual también. ¿Es eso? Entonces, básicamente, hasta ahí no sé si tienen alguna duda antes de seguir avanzando, antes de seguir metiendo más conceptos. A ver, ujú, está bien. ¿Qué métodos de tratamiento de datos faltantes? Ah, bueno, sí, buena pregunta. Hay varios métodos de tratamiento faltantes para series de tiempo. Y este es muy diferente a otros tipos de tratamientos de datos faltantes para métodos regresivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras un dato faltante, vamos a imaginar un caso de la temperatura, ¿no? Para ponernos un poco en contexto y por qué menciono esto, ¿no? Que es muy importante. Imagínate digamos, ¿no? En una cierta hora de un lunes tengas 20 grados. La hora siguiente no tienes la temperatura y la hora que viene es 22 grados, ¿no? ¿Cuál es la temperatura que crees que pueda estar en la hora del medio, que no tienen valor, ¿no? Así intuitivamente, nada más, ¿no? Podría ser, si tienes 20 y tienes 22, 21, podría ser un valor razonable, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, no? Muchas veces, eh, en base a los análisis de métodos regresivos, existen métodos de imputación, como son la imputación por medias, por medianas, por modas. Entonces, bueno, básicamente, si imputaríamos por medias, y si la media de esa área, ¿no? En temperatura fuera, imagínate, 10, tendrías 20, 10, 21. Y no tiene mucho sentido hacer eso, ¿no? Entonces ahí es donde se rompe esas leyes o esas buenas prácticas, por decirlo así, que muchos modeladores tienen, ¿no? En métodos regresivos.
¿no? En métodos regresivos lo más fácil es hacer las medias, no imputar por medias, ¿no? Pero en series de tiempo ya no puedes hacer eso, ¿no? Ya no se puede porque existe justamente lo que le comentaba, ¿no? La correlación natural en el tiempo. Entonces, ¿qué se suele hacer? Lo más fácil de hacer es simplemente, hay varios métodos, ¿no? Desde el más simple hasta el más sofisticado. El más simple es simplemente tomar el valor anterior y repetirlo, nada más. No son enfoques naives, ¿no? Ingenuos, ¿no? Por decirlo así. Solamente tomar el valor anterior y repetirlo, nada más. O el valor de adelante y repetirlo, nada más, únicamente. Otros enfoques hacen la interpolación, ¿no? Todo lo que yo les menciono es fácil hacerlo en una línea de código en Python, ¿no? No hay mucha complejidad ahí, ¿no? Por ejemplo, pones .filNA y pones backward, entonces puedes simplemente imputar, ¿no? Con el valor de atrás, pones forward y forward fill y puedes imputar por el valor que viene. Pones o quitas ese filNA y pones interpolate y ya puedes interpolar, ¿no? Así, el lenguaje Python nos permite hacer mucho más fácil todas estas transformaciones de imputación de datos, ¿no? Entonces, ¿qué más, no? ¿Qué otras técnicas más avanzadas hay? Sí, hay un montón, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos podrían preferir inclusive usar medias móviles, ¿no? Otros pueden preferir, bueno, lo más sofisticado después de esto es si tú tienes varias series y si una serie no la tienes, un componente, pero en las otras sí, ¿no? Por ejemplo, si yo no tuviera el dato del low aquí, pero sí yo tengo el hide aquí, el open, el close y el de atrás y el de adelante, entonces yo podría usar un algoritmo que me trate de predecir en base a todos los valores que están cercanos aquí, este valor, ¿no? En base a todos estos, ¿no? Y para eso existe el método, ¿no? De imputación multivariada, ¿no? Hablamos ya no de una imputación de una variable, sino de imputación multivariada, y para eso también hay varios approaches, ¿no? Imputación por más cercanos, ¿no? Imputación con algoritmos tipo regresiones lineales, ¿no? Y imputaciones iterativas agarrando, y también hay imputaciones un poco más agnósticas, ¿no? Imputaciones iterativas agarrando cualquier método predictivo, ¿no? Que vas iterando hasta que converja, ¿no? Digamos, vas imputando los nulos, unos valores que te va botando el modelo. Y vas haciendo esto en forma iterativa hasta que los valores se mantengan estables, ¿no? Y esa estabilidad, digámoslo así, ¿no? Te asegura una cierta consistencia en que ese valor realmente era el que imputaste, ¿no? Pero no solamente considerando una característica, sino todas las series que están ahí, ¿no? Asociadas a esta, ¿no? Entonces, estas son las formas más sofisticadas de imputación de nulos, ¿no? ¿Es eso? Pero lo más típico es usar el interpolate, ¿no? Eso es lo más clásico, ¿no? Y hay que ver también cuántos nulos tienes, ¿no? Si tú solamente tienes un nulo, un interpolate te puede salvar, pero si tienes nulos de bastantes, no, de un día, dos, ¿no? Entonces ya ahí no se puede hacer eso, ¿no? Hay que optar por otras maneras. ¿Es eso? No sé si hay más preguntas. A ver, igual los pueden ir dejando. Voy a seguir avanzando y cualquier pregunta lo vamos viendo. Entonces, bueno, ya sabemos cómo descargar los datos de un activo financiero, ¿no? Ya hemos avanzado bastante en este punto. Entonces, vamos a saber cómo explorarlo rápidamente antes de comenzar a hacer predicciones, ¿no? Python nos permite explorar, describir los datos, ¿no? Describir cuál es su media, su varianza, ¿no? Justamente todo esto, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, la varianza aquí en estos activos, en este caso en pocos días, o en poco tiempo, en 2.291 intervalos tomados, es de 2, ¿no? 2 unidades, ¿no? Justamente después vamos a ver que en las criptodivisas no es así, ¿no? Eso es mucho más alto, ¿no? Una desviación estándar en criptodivisas es muy grande, más de 100, ¿no? Etcétera. Mucho más grande. Entonces, es eso, es un factor muy importante a tener en cuenta. En data podemos resamplear, ¿qué quiere decir eso? Agrupar la data en horas, ¿no? Si lo tenía en minutos, yo lo puedo agrupar en horas. Si lo tenía en horas, lo puedo agrupar en días. Si tenía en días, puedo agrupar en semanas, ¿no? Es eso, el resample. Y cuando hay nulos, bueno, lógicamente va a haber nulos en un activo financiero del tipo acción, porque
justamente, ¿no? La bolsa cierra los fines de semana, ¿no? Y a veces algunos días festivos. Bueno, dicho esto, ahora vayamos ahora a la parte un poco más central de la charla, ¿no? Bueno, básicamente, aquí tenemos ya, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a importar la librería Yahoo Finance, ¿no? Algunas librerías accesorias, como son Plotly para hacer gráficas, como son Matplotlib para hacer, bueno, también para realizar gráficas, ¿no? La diferencia es que Plotly permite gráficas interactivas. Vamos a hacer un ejemplo con WebSocket, pero es únicamente demostrativo, ¿no? Eso ya lo pueden, también podemos verlo próximamente, ¿no? Pero esto es un poco más que todo para que sepan las posibilidades que tiene, por ejemplo, el lenguaje Python, ¿no? Bueno, como hemos visto, el API Yahoo Finance nos permitió sacar, a diferencia de extraerlo desde la página web, que solamente me permitía por días, acá lo hemos podido extraer hasta por minuto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ya, digamos, porque cuando lo extraes por minuto, te limita en ciertos días, ¿no? Y aparte no lo puedes obtener cada rato, porque como estos valores se actualizan cada cierto tiempo, tendrías que estar corriendo todo el tiempo, ¿no? El código. Entonces existen unas conexiones llamadas WebSockets. Si uno lo corre, ¿no? Abrir la conexión. Ahorita me he conectado básicamente a Binance, ¿no? Binance es una empresa que nos permite hacer compra y ventas de criptomonedas. Entre ellas está el Bitcoin, ¿no? Aquí le puse el código Bitcoin dólar, ¿no? Si se dan cuenta, está extrayendo prácticamente cada 2 segundos valores directamente ¿no? Básicamente del mundo financiero, ¿no? De las criptodivisas. En este caso de Bitcoin. Entonces podemos ver, ¿no? Que cada ciertos 2 segundos está botando los datos. Ojo, aquí, como yo les comentaba, ¿no? Hay que entender y volver al concepto de las velas, ¿no? Aquí vamos a ver justamente, como yo les decía, ¿no? No existe un precio único, salvo que estamos hablando de milisegundos, pero no existe un precio único, sino que si tú tomas un intervalo de tiempo de 1 minuto o de 2 segundos, o de 1 segundo incluso, vas a tener un montón de precios dentro, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que todo, o básicamente todo, vas a tener que pensarlo como velas, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una apertura de la vela y un cierre de la vela, ¿no? De construcción de una vela, ¿no? Entonces, esta data que se está extrayendo en realidad es cada minuto, solamente que yo estoy obteniendo, digámoslo así, de ese minuto, cómo va construyéndose esta vela, ¿no? ¿Cómo yo controlo eso? Con ese atributo llamado candle closet, ¿no? Si candle closet es false, no ha cerrado la vela. Si es true, sí, y esto es el que tomo, ¿no? Y este valor es el que tomo. Y así sucesivamente, ¿no? Como pueden ver, este true. Y así sucesivamente, como pueden ver, puede estar corriendo hasta el infinito, ¿no? Ponerle una lab y comenzar a extraer datos de la bolsa y comenzar a, si se tiene un algoritmo, comenzar a hacer trading, ¿no? Inclusive, ¿no? Si se tiene una estrategia ya implementada en base a predicciones y todo esto, simplemente esto se enlaza con esto que les estoy mostrando y podrían hacer compras y ventas, podrían operar en tiempo real, ¿no? Con algoritmos, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Igual les estoy mostrando de forma, ¿no? Ilustrativa, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es las predicciones, ¿no? Justamente usando el software PyCaret. Entonces, en este punto, veamos de lo que tenemos en PyCaret. A ver. Bueno, básicamente en PyCaret es una librería, perdón, bueno, justamente sí, es un conjunto de librerías que nos permiten, básicamente, a perfiles que no son tan, digamos, de ciencia de datos, digamos, tan metidos en esto, que recién están empezando, a poder elevar muy rápidamente sus capacidades analíticas, ¿no? ¿Por qué? Porque con muy poco código, ¿no? Justamente su filosofía de esto es, ¿no? Open source y low code, ¿no? Es código abierto para todos
pero también es bajo en código, ¿no? Es decir, que con poco código ya podemos hacer modelos, ¿no? Entonces, PyCaret permite eso, con poco código, poder hacer muchos modelos, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno cuando uno está empezando, ¿no? Porque siempre hay lo que se llama la brecha del conocimiento, ¿no? Hay, digamos, una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, con esto ya aceleras demasiado, ¿no? Bastante, ¿no? Aceleras bastante bien, ¿no? Es un buen punto para empezar, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, entonces, PyCaret nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Nos permite preparar la data, entrenar modelos, hacer hipertuning, ¿no? De modelos, hacer inclusive análisis de interpretabilidad de modelos, ¿no? Hacer selección de modelos, ¿no? Y experimentos. Entonces, justamente, ¿no? Es ideal para data scientists experimentados, ¿no? Que quieren incrementar su productividad, ¿no? Quieren hacer prototipos, citizen data scientists que prefieren bajo código, ¿no? Para ya prototipar soluciones, ¿no? Rápidamente. Igual, ¿no? Para científicos y datos en general, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite hacer? Algoritmos de clasificación, por ejemplo, ¿no? ¿No? En pocas líneas, como pueden ver aquí, regresión, clustering, detección de anomalías y series de tiempo, ¿no? Y justamente lo que vamos a ver ahora son series de tiempo. Entonces ya vayamos directo al ejemplo. Entonces, bueno, básicamente yo con este comando lo que voy a usar no va a ser este WebSocket, porque esto es más que todo ya para producir, ¿no? Ya para ir sacando data en tiempo real una vez que yo ya tengo el modelo construido, ¿no? Pero sin embargo, esto únicamente ha sido un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es básicamente importar las librerías de igual, ¿no? Yahoo Finance, y voy a descargar con Yahoo Finance data de cada minuto, ¿no? Y acá podemos ver justamente cómo obtuve data de cada minuto. Obviamente que acá he hecho un proceso de limpieza, ¿no? Como pueden ver, acá yo he seteado la frecuencia de cada minuto y acá yo he interpolado, ¿no? Justamente yo lo que yo les decía, ¿no? Con esto, con este comando tan simple, yo ya interpolé, ¿no? He limpiado nulos, ¿no? Y con este comando tan simple, he equiespaciado, ¿no? Si algunos datos han venido saltados, entonces yo los estoy equiespaciando con este comando de as frequency, un minuto, ¿no? Son tratamientos de datos que ya eso se va aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo en el tiempo, ¿no? Igual en clase, eso. Hay varias formas de hacer tratamiento de datos, ¿no? No solamente yo. Bueno, entonces, acá hay otro ejemplo para extraerlo por hora. Y justamente, bueno, vamos a hacer, como les comentaba al inicio, vamos a hacer predicción de criptos por hora, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente con este comando, ¿no? Podemos extraer, ¿no? Este es el ticker de Bitcoin, dólar. Con este comando y ponernos qué intervalos hora, ¿no? Podemos extraer los datos de cada hora del Bitcoin, ¿no? Justamente. Y tenemos 17.496 datos. Puedes pegar el código. Ah, sí, lo vamos a compartir, ¿no? Justamente. No se preocupen por ello, más bien traten de hacer las preguntas, ¿no? Porque lo van a tener el código, ¿no? Sino que como es bastante, copiar y pegar sí va a ralentizar bastante, ¿no? Toda la sesión. ¿Es eso? Ya, ahí vayan haciendo sus preguntas. Entonces, bueno, entonces lo que tenemos básicamente para instalar la librería de PyCaret en series de tiempo, el módulo de series de tiempo, podemos usar este comando. ¿Qué es lo que hace? Básicamente te importa la librería PyCaret, ¿no? ¿No? Intenta instalarla y si no la tienes, la instala, ¿no? Este es un try except, ¿no? Simplemente para ver, ¿tienes PyCaret? Sí, pasa, ¿no? Si no tienes, la instala. ¿Es eso? Bueno, luego tenemos básicamente este comando, igual, ¿no? Cada hora, igual me permite sacar la data cada hora, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecho eso, ya teniendo la data, vamos a hacer lo que es análisis con PyCaret. La forma de llamar a PyCaret es con esto, PyCaret Time Series, import TS Forecast Experiment, ¿no? Para entender a PyCaret es bastante útil tener una filosofía de caja, ¿no? Imaginemos que tenemos así una caja que nos tiene un montón de operaciones y funciones, ¿no?
Y esa caja justamente me admite hacer análisis de series de tiempo, ¿no? Entonces eso justamente sería un objeto experimento de series de tiempo, ¿no? Es decir, este comando que dice time series forecast experiment igual a x, es como si fuera una cajita que se llama x, ¿no? ¿Y qué tenemos que meter a esa caja para que nos bote predicciones y todo lo demás? Tenemos que meter los datos, ¿no? Entonces me pregunta, ¿cuál es tu data? Mi data es A, ¿no? A es lo que yo guardé aquí, ¿no? El precio de los bitcoins por cada hora, ¿no? Ya. ¿Qué le tengo que llenar? Otros datos, ¿no? Como es, ¿cuál es mi objetivo? Close, ¿no? Yo quiero ver los precios de cierre, ¿no? De las criptomonedas. Esta es para mi validación cruzada, ¿no? En cuántas partes quiero que sea mi validación cruzada? En 5, es lo clásico, en 3 o en 5. ¿Y cuánto en el futuro quiero predecir, ¿no? Mi forecast horizon, ¿no? Mi horizonte de predicción. En este caso es 1, podría ser más, ¿no? En mi caso yo estoy cogiendo 1, yo quiero ver la hora siguiente, ¿no? De repente yo quiero saber si quiero comprar o vender la hora siguiente, entonces yo con eso me guío, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí tenemos, ya leí yo básicamente todo todos los datos, ¿no? Me da una breve descripción de todos mis datos, y inclusive he hecho unos test estadísticos de estacionalidad, ¿no? De estricto positivo, crece, true, menciona, ¿no? ¿Es ruido blanco? ¿No es ruido blanco? Han hecho test estadísticos, ¿no? Justamente acá el módulo de PyCaret. Xmodels es para mostrar los modelos, ¿no? Xmodels. Entonces, todos los modelos que ven aquí, PyCaret lo va a hacer automáticamente, ¿no? Arima, autoarima, regresión lineal, lazo, árboles, ¿no? Inclusive KNN, Random Forest, la GBN. Entonces, se dan cuenta de la potencia, ¿no? Simplemente con un comando ya estoy metiendo esto en esta caja. Una vez que ya tengo esta caja definida, la cierro y ya simplemente uso los comandos de la caja, en este caso de PyCaret, ¿no? Por ejemplo, caja, imprímeme las gráficas, ¿no? Plot model. Entonces ya automáticamente hago esto y ya me grafico, ¿no? Con una sola línea de código. Entonces yo quiero, mira, no, yo quiero la gráfica de autocorrelación, ¿no? Eso también lo vamos a ver, esa teoría lo vamos a ver bastante bien en el curso también, ¿no? Todo ello qué significa, ¿no? Cómo interpretar este tipo de gráficas, ¿no? Por ejemplo, aquí salió autocorrelación, la función de autocorrelación salió casi en 1 en todo, ¿no? Entonces eso nos indica que hay fuerte autocorrelación, ¿no? Implíqueme la autocorrelación parcial. Igual, este es un concepto estadístico, ¿no? Que también lo estudiamos en el curso de series de tiempo. En este caso, la autocorrelación parcial sale máximo, o sale bastante alto en 1, ¿no? Es decir, el valor anterior tiene bastante importancia, buen dato, ¿no? Podría no ser así, ¿no? Podría haber salido otro tipo de gráficas aquí, ¿no? Que también hay que leer, ¿no? Esto de acá sirve para hacer análisis de básicamente estacionalidades, ¿no? Nos ha salido de esta manera, no hay prácticamente casi como que no hay estacionalidad, ¿no? En resumen, esto es lo mismo, esta es la decomposición que yo les mencionaba, también hay que interpretarlo, ¿no? Igual, esto es para ver mi horizonte de predicción, ¿no? Yo quería predecir, yo solamente quería predecir una hora, ¿no? Entonces eso, yo podría predecir 2 horas, ¿no? Igual, seleccionando arriba nada más en Forecast Horizon, ¿no? Es eso, en resumen. Bueno, PyCaret también te bota test estadísticos, ¿no? Para los que desean saber un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, te bota la media, la mediana, la desviación estándar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el activo anterior era 2? En criptomonedas no es así, ¿no? Acá tiene 10 a la 4, ¿no? O sea, 1600 más o menos. Es eso, ¿no? No, inclusive ese es más, 16.000, ¿no? Entonces, esa es la volatilidad que tiene, ¿no? Entonces, igual hay estadísticas test estadísticos para lo que es estacionalidad, ¿no? No es estacionario, es falso, ¿no? Y acá están todas las estadísticas juntas, ¿no? Hay 2 test de estacionalidad, es decir, si la serie oscila en base a una media, es lo que quiere decir estacionalidad, ¿no? En ambas salió falsa, ¿no? Claro, porque es volátil justamente, ¿no? Como les comentaba. Es eso. Bueno, y aquí ya comienzo a crear los modelos. Create model, voy a crear este modelo, ¿no? Todos los modelos tienen un código aquí en PyCaret. ¿Cuál es ese código? Es el código que se mostró aquí, ¿no? Que se mostró aquí. Yo selecciono cualquiera de estos códigos
Y esos códigos yo lo puedo poner en CRAD Model, ¿no? Por ejemplo, yo usé el código LRCDS-DT, que es la regresión lineal, ¿no? Entonces, simplemente ese código yo le he puesto aquí, ¿no? Pero ya saben que existen más, entonces yo puedo ir probando modelos, ¿no? Entonces yo quiero crear una regresión lineal en una línea de código nada más, y con validación cruzada y todo, ¿no? Todo con partición, todo, 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 todo. Eso en ese escalar me tomaría varias líneas, ¿no? Pero acá me toma una sola línea, y automáticamente, inclusive, puedo hacer medias, ¿no? De cada una de las validaciones que he hecho, ¿no? Por ejemplo, mi mape sale 0.0044, ¿no? Pero ¿cómo saco ese 44? He hecho 5 validaciones, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que está bastante bien automatizado aquí, ¿no? Estamos prototipando bastante rápido y con una buena calidad, ¿no? Igual, este de aquí es el código de regresión lineal con ElasticNet, ¿no? Es una variante, ¿no? Igualmente, ¿no? Me permite tener en este caso, un mape de 0.0059, ¿no? Esto de aquí es el código de un árbol de decisión. En el curso también lo explicamos muy bien qué es un árbol de decisión, con ejemplos, con gráficas, con inclusive vemos las fórmulas dentro que tiene, ¿no? Para entender también estos algoritmos. El KNN igualmente. El KNN es un método basado en distancias, ¿no? El KNN quiere decir K nearest neighbor, ¿no? Los K vecinos más cercanos, ¿no? Se basa en la cercanía que tiene con otros elementos parecidos y lo imputan, ¿no? Como predicción. El ahí bien también se explica bastante bien en el curso, ¿no? Tenemos inclusive una sección donde solamente explicamos todos los modelos de árboles, ¿no? Desde cómo se crea un árbol de decisión hasta todos los modelos que siguen hasta el ahí bien, ¿no? Que es uno de los más avanzados, ¿no? De entender, ¿no? Toda su formulación matemática, todo, ¿no? O sea, a un nivel entendible y práctico también, ¿no? Para no ser tan teóricos. Entonces eso, el Random Forest igualmente, ¿no? Random Forest es un conjunto de árboles de decisión que se promedian, en resumen, ¿no? Por decirlo de una manera simple. También aquí, aparte de crear modelos, nos permite tunear, ¿no? Tunear hiperparámetros. Yo, por ejemplo, aquí he creado el modelo Random Forest y lo estoy tuneando, ¿no? Entonces he bajado de 0,0055 a 0,0034 en MAPE, ¿no? Que es una métrica de error muy usada en series de tiempo. En base a esto, ¿qué quiere decir? Bueno, el MAPE es bastante aceptable y sí se está prediciendo, ¿no? Entonces, es eso. Ahora podemos ver algunas gráficas. Vamos a ver ahora la predicción, ¿no? Como yo he predicho, bueno, yo he escogido el forecasting de una hora, entonces una hora es lo que yo voy a ver, ¿no? Entonces, esto es la gráfica de los valores reales y esto es la gráfica del original, ¿no? Y el amarillo es el forecast. Yo predije una hora, ¿no? Lógicamente, entonces debo hacer zoom para ver esa hora, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí está justamente esa hora, está de subida, ¿no? Está subiendo, el precio te está indicando. Y aquí, ¿y qué pasó realmente? Está subiendo, ¿no? En ese momento, ¿no? Claro, en esa hora. Entonces, claro, si te decía, mira, el precio está subiendo, mira, yo debería de repente comprar, ¿no? Porque va a subir, después de la hora lo vendo, ¿no? Son formas de, de entenderlo, ¿no? ¿No? Y es eso, básicamente. Entonces, nosotros podemos predecir, ¿no? Por ejemplo, yo acá le puse X-Predict Model Linear. Estoy usando, por ejemplo, acá el modelo de regresión lineal, Forecast Horizon 5. Me predice 5 horas. 1, 2, 3. Mira, subió y después bajó. Mire, hay que tener cuidado, ¿no? Va a bajar dentro de 3 frames. Es lo que me dice el modelo, ¿no? A veces puede acertar, a veces puede fallar, ¿no? Según lo que te diga el mape, puedes ver eso, ¿no? Si yo aumento mi forecast horizon, voy a poder predecir más horas, ¿no? Pero tenemos en cuenta que cada hora más que estás prediciendo va a tener más error, ¿no? Si tú predices a la hora siguiente, es una medida un poco más confiable. Si tú predices de acá a un año, peor, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por dar un ejemplo extremo. ¿Es eso? Entonces, con esto podemos lograr lo que son las predicciones de las criptos, ¿no? Hemos hecho una predicción de una hora,
pero pueden hacer de más, ¿no? Simplemente usando la función predict model, ¿no? La función predict model nos permite a nosotros, a esta cajita, ya no tunearla, ya no graficar como aquí lo hice, ¿no? Sino ya voy a usarlo en la cancha, ¿no? Predict model y pongo el modelo, pongo el horizonte de predicción y ya, ¿no? Aquí he ploteado, pero yo si pongo no plotearlo, me va a salir la tabla con los valores exactos, ¿no? Y es eso. Y es así como puedo hacer estas predicciones, ¿no? Y este es un primer approach de predicción de activos, ¿no? Hay otros approaches también más interesantes, ¿no? Que se puede añadir, por ejemplo, indicadores técnicos, ¿no? Eso también vamos a ver un poco en el curso, cómo los modelos o cómo usar PyCaret, digamos, los paquetes regresivos, no solamente los paquetes de serie de tiempo, sino paquetes regresivos y adaptarlos para que sean útiles para predicción de serie de tiempo. Y ahí te da una ventaja, que tú puedes poner, tú puedes tener un enfoque más multivariado, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que tú puedes poner otros valores. Entonces tú podrías poner de repente un indicador técnico, ¿no? Que sea con un potencial predictor. Y así, ¿no? Podrías ir enriqueciendo la data, ¿no? Es eso. Eh, bueno, ya. Nos consulta Sergio. No me quedó muy claro cuál el conjunto de datos de entrenamiento de la testa. Ajá, eso se define al comienzo. Justamente como acá se ve, aquí, a ver, está en la parte de arriba. Yo cuando definí el experimento, yo he dicho que mi horizonte de predicción va a ser 1 hora, ¿no? Obviamente que puede ser más, puede ser menos, eso es ya, se puede escoger, ¿no? A ver, está aquí. Forecast Horizon, 1 hora, ¿no? Ese es mi test, ¿no? Yo estoy testeando con ello, ¿no? Mi fault es las particiones, ¿no? Para que se entienda mejor esto, voy a ver rápidamente, para que quede más claro. A ver, acá podemos ver algunas gráficas, ¿no? Hay dos estrategias para la validación cruzada, ¿no? El sliding y el expanding. Por default, bueno, ahorita estoy entrando en detalle, ¿no? Pero es bueno también para que todos podamos ver. En PyCare se puede configurar qué tipo de testeo deseas, ¿no? Sliding son piezas móviles y expanding es que el tren puede crecer en el tiempo, ¿no? Bueno, por defecto está en expanding en el PyCare. Entonces, ¿qué sucede? Como yo puse 1 hora, estoy testeando con 1 hora. Y todo lo demás está funcionando simplemente como un train, ¿no? Como data para entrenar, ¿no? Y así es como uno puede testear, ¿no? Justamente eso es, ¿no? Justamente como acá indica, ¿no? Forecasting y training. Y todas mis métricas de error me están saliendo con el training, perdón, con el test, ¿no? Forecasting. Justamente porque con el test es donde sacas el error. Y si tú tienes varios pliegues, por ejemplo, yo puse 5, ¿no? Si yo tengo 5 pliegues, me va a salir 5 errores, ¿no? Yo los puedo promediar. Y eso es justamente lo que vemos acá, ¿no? Lo que vemos abajo, cuando ya hacemos predicciones, ¿no? Con modelos, o sea, cuando hacemos la creación del modelo, ¿no? Justamente lo que vemos es eso, ¿no? Vemos 5 pliegues, ¿no? Y cada uno tiene sus predicciones y sus errores, y yo los puedo promediar. Y eso es justamente lo que te indica aquí, ¿no? Ahora sí se puede ver visualmente, ¿no? Creo que se ve mejor. Y aquí también. Ujú. ¿Es eso? Ujú. Genial. ¿Está bien? No sé si alguien tiene más alguna consulta, una duda, ¿no? Respecto al lenguaje, respecto al módulo de PyCaret, respecto a algo técnico, etcétera, etcétera. Bueno, y es esto, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, con respecto al programa, en el programa se enseña de todo, ¿no? Predicción con series de tiempo, de ventas, de activos, de todo, ¿no? De temperatura, o sea, para que pueda ser lo más genérico y aplicable para todos, ¿no?
para que todos puedan integrar ese conocimiento en sus aplicaciones que ustedes realicen, ¿no? No es netamente activos financieros, ¿no? Sino vemos de todo, ¿no? De todo un poco, ¿no? Igual, si es que algún estudiante, igual, siempre al comienzo preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el interés de los estudiantes, el background? Y de acuerdo a cómo se orienta eso, se va orientando también un poco algunos ejemplos que vayamos tomando, ¿no? Para, digamos, para estar alineados, más alineados a lo que ustedes están buscando, ¿no? Es eso. No sé si más consultas. Tiene forma de integrarse con sistemas de mensajería como Kafka. Ah, bueno, ya de cara al tema de deployment y todo eso, eh, PyCaret permite, es un módulo, bueno, a ver, PyCaret te permite trabajar con sistemas de nube cuando ya tienes el modelo hecho, ¿no? Y cuando tú trabajas con sistemas de nube, bueno, puedes escoger tu nube y puedes aplicar todas las tecnologías que tengas adentro, ¿no? Tipo MLOps, ¿no? A ver, eso lo vamos a ver aquí. Ahora, directamente con Kafka, bueno, eso es algo que ya en la misma nube se puede revisarlo, ¿no? Pero básicamente bueno, lo que se podría probar ahí es simplemente que en qué nube estás trabajando para empezar, ¿no? Y una vez que trabajes en esa nube, lo deployes ahí, ¿no? Lo deployas ahí. Ahora, entiendo que la pregunta va más que todo, para predicción, habilitar predicción en tiempo real. Ya, claro, claro. Claro, ahí lo que podrías hacer es a ver, claro, ingestas continuamente y predices continuamente. Ujú. Sí, podrías probarlo, pero claro, ahí tendrías que hacerlo todo cloud, ¿no? Sí. Ese es algo que, bueno, sí sería interesante de probar, ¿no? En el curso no lo vemos tanto a detalle como, esa es la parte ya de data engineering, ¿no? De la parte de ingeniería de los datos, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es desplegarlo justamente en la nube, ¿no? Entonces ya podríamos hacer esas pruebas, ¿no? De integrarlo con otras tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Es eso. Ujú. Igual, cuando tú tienes estos modelos creados, tienes la opción de salvarlos, ¿no? Tienes una función llamada Save Model, en la cual ya una vez que ya lo tengas, ya puedes llevarlo a donde desees, ¿no? Es eso, básicamente. Inclusive ya te viene con, básicamente, con los pipelines, ¿no? Recordemos que como mencionamos a un comienzo, en PyCare tú puedes automatizar en cierta manera el preprocesamiento de los datos y todo eso, ¿no? Y eso ocasiona que se creen pipelines dentro, ¿no? Pipelines de preprocesamiento. Y esos pipelines de procesamiento tú lo puedes ya utilizar, ¿no? Una vez que tú salvas el modelo, ¿no? ¿Dónde lo usas, dónde lo despliegues ya? Eso ya depende de la creatividad de cada uno, del caso de uso, ¿no? De todo ello, ¿no? De qué infraestructura usas, qué nube usas. ¿Es eso? Igual algo muy interesante que mencionar en PyCare, que puedes convertir los modelos, ¿no? Para muchas aplicaciones es muy útil que tu modelo, que lo tienes en Python, puedas convertirlo a otros lenguajes. Mira, por ejemplo, ¿cómo escribiría una regresión lineal que se ha creado en Java, ¿no? Convertir el modelo a Java y acá está, ¿no? Uno copia y pega este código y ya tiene el modelo, ¿no? Entonces tú lo puedes desplegar donde desees, ¿no? Tú le cambias esto a Spark de repente y también podrías, ¿no? Claro, si es escribible así, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero hay varios lenguajes, ¿no? Que te permiten. Python, C, Java, Go, C Sharp, etcétera, ¿no? Entonces ya sería cuestión de ver, ¿no? También estas opciones también podrían ser muy buenas, ¿no? Convertir el modelo a un lenguaje en el cual ya lo tienes desplegado, ¿no? Y lo estés usando y puedes usar el modelo, ¿no? De esa manera también, ya nativamente en el mismo lenguaje. ¿Es eso? Bueno, inclusive hay funciones mucho más avanzadas, ¿no? Ya puedes crear APIs, ¿no? Con Fast API, etcétera, etcétera, ¿no?